La convivencia humana, justamente por su constitución, está integrada por personas y cada persona incluye dentro de sí misma no solamente un modo de ser, una personalidad, sino también una historia y una formación en valores o en antivalores. Y la convivencia humana es la confluencia, el encuentro por diversos motivos entre las distintas personas. De manera que es inevitable que surja este asunto del que nos trata y nos enseña con su usual magistralidad la palabra de Dios. El tema de las ofensas. La convivencia siempre se ve interrumpida, aguijoneada, manchada por las ofensas que voluntaria o involuntariamente podemos causar o que nos causan. Hay tantos ámbitos de la vida humana, el de la mera convivencia social, el de la familia, el del trabajo, el de la escuela. Y todos incluyen esta posibilidad que la Biblia generaliza con una palabra: ofensas. Si nos ponemos a analizar, ese solo término tendría o merecería un tratamiento aparte, porque se puede ir desmenuzando con la intención de entender mejor a qué nos referimos con la palabra ofensas, porque las hay de tantos tipos y géneros como ámbitos y acciones tiene la vida humana. Hay ofensas, por ejemplo, contra la dignidad que cada uno tiene, como cuando se nos insulta o se nos desprecia. Hay ofensas contra la gratitud, es decir, contra el justo merecimiento que deben recibir los favores que le hemos hecho a otra persona y que a veces se olvidan o ni siquiera se tienen presentes, y eso causa una herida, una ofensa. Hay ofensas a la verdad, como cuando se nos calumnia o cuando somos objeto de una mentira, de un falso testimonio. Hay ofensas a la familia, como cuando se lastima a un miembro de mi familia con el que me siento vinculado en la sangre. Vean cuántos ámbitos hay para ir determinando el tipo de ofensas. Pero luego entraría otro tema que sería un tema también aparte: determinar si realmente algo merece el tamaño, el título de ofensa, porque muchas veces acciones, comentarios involuntarios pueden ser tomados por la otra parte como gravemente ofensivos, y allí, si se fijan, no hubo intención. O a veces, por mediación de alguien que tergiversa la verdad, me llega una información sobre otra persona y me doy por ofendido, por ofendida, y ni siquiera me consta si es verdad. De manera que vean, todo eso va matizando el tratamiento que debemos darle a las ofensas. Pero pongámonos en el terreno de lo que en sí realmente es ofensivo. Todas ese tipo de ofensas que les acabo de enumerar, aquellas con las que nos sentimos justamente indignados, aquellas en las que nos damos cuenta que nuestra razón, nuestra conciencia y acaso los demás han sido testigos de que fui objeto de una actitud, de una palabra, de un gesto ofensivo.
¿Qué dice Dios sobre esos asuntos que no solamente interrumpen la convivencia, sino que a menudo la separan para siempre? Hay rupturas que desgraciadamente nunca vuelven a suturarse. Como dice el dicho, ni amigos reconciliados ni café recalentado. Cuando se presenta este asunto de una ofensa, ya no es igual lo que antes era agradable. ¿Qué nos dice Dios sobre un tema tan complejo, un tema tan profundo y tan común en la vida diaria? Miren cómo empieza la palabra de Dios. Primera lectura, primer renglón. Cosas abominables son el rencor y la ira. Abominables, dignas de ser rechazadas, despachadas, desterradas de entre nosotros y de nuestra convivencia. Y Dios lleva cuenta de las acciones del pecador, y no solamente del que comete las ofensas, sino de aquel que se ocupa y le dedica tiempo al rencor y a la ira causados por una ofensa. Y el texto de la primera lectura hace alusión a la alianza. Acuérdense que Dios hizo una alianza con nosotros, les dice que somos el pueblo de Israel, su pueblo escogido. Nos le debemos a Dios, Él que ha sido infinitamente bueno con nosotros. Miren cómo en la segunda lectura San Pablo dice una cosa verdaderamente sorprendente a los oídos del hombre de hoy. Hermanos, nos pertenecemos a Dios. Si queremos ser beneficiarios de su salvación, si queremos que nos ayude en esta vida, si queremos que nos salve eternamente en la otra, no vivimos para nosotros. Por eso dice el texto, si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Él es la referencia de nuestras vidas. A Él hay que mirar para enjuiciar todo lo que nos pase, principalmente este tema que nos ocupa hoy, el asunto de las ofensas y su correspondiente perdón. Y así entramos de lleno al texto del Evangelio, con la ocasión de que Pedro se le acerca al Señor. ¿Quién sabe qué habrá pasado? ¿Qué comentarios traerían? ¿O quién ofendió a quién? Pero Pedro aprovecha para decirle, Señor, tú que lo sabes todo, si mi hermano me ofende, ¿tengo que perdonarlo hasta 7 veces? Así enseñaba el Antiguo Testamento, los libros que Moisés le entregó al pueblo de Dios. Y miren la corrección que hace nuestro Señor Jesucristo. No solo 7, que ya de suyo implicaba el número de Dios, o sea, un número perfecto. Tu perdón debe ser perfecto, pero si no se entendió por el número y su simbolismo, te lo voy a decir por los números, hasta 70 veces 7 y más que eso. Nos quedamos desconcertados, sobre todo cuando traemos un dolor, una herida que sentimos auténtica. Yo estoy auténticamente ofendido, con justa razón. ¿Cómo hacerle para salirse de esa cárcel en la que nos meten los sentimientos, los razonamientos cortos y el maligno que es el que está siempre aguijoneando el alma? Miren el camino que nos da el Salvador del mundo, maestro en todo, incluido en estos temas. Todo lo refiere a través de esa parábola al perdón que Dios nos ha dado en Jesucristo su Hijo. Por eso entra con fuerza la parábola que de manera genial nuestro Señor Jesucristo pone ante nosotros para que entendamos las dimensiones. El texto original dice, un hombre le debía a un rey 10,000 talentos. Esa cantidad en aquellos tiempos no podías pagarla ni viviendo 100 vidas.
sea, le debía una infinita cantidad de dinero con la que no se puede pagar, o la que no se puede pagar de ninguna forma. De ahí la reacción del rey: manden que lo vendan a este con su esposa, con sus hijos y con todas sus propiedades para que medio me pague lo que me debe. Una sentencia justa. Y miren lo que hace aquel hombre: arrodillado le dice, le pide que tenga compasión de él. Te lo pagaré todo, créeme. Apelando a aquel dicho: el que abona, pagar quiere. Créeme, te lo pagaré todo. Y qué importante que aquel rey, que naturalmente es nuestro Señor, dice, tuvo compasión de aquel hombre en necesidad. Desgraciadamente la palabra compasión se ha desinflado en nuestro léxico cotidiano. En la Biblia corresponde a un verbo de una tremenda fuerza. Se le estremecieron, se le conmovieron las entrañas al ver esa situación. Tuvo pues una misericordia enternecida por esa persona y se lo perdonó todo. Ahí está ese Dios Padre que en su Hijo muerto por nosotros nos ha perdonado ya todo. Y miren lo que pasa, y ahí nos parecemos nosotros a este hombre que, perdonado, va y cobra con lujo de violencia y amenazas una minucia que le deben, porque dice el texto, le debían 100 denarios, que es una cantidad infinitesimal respecto de lo que él le debía al rey. Y lo tomó por el cuello y lo sacudía violentamente y lo amenazaba con que si no le pagaba lo iba a meter a la cárcel. Interesante que los circundantes, los espectadores, los testigos desarrollen en sí un sentimiento que es el que viene a punto aquí en este momento. Sus compañeros, al ver esto, se llenaron de indignación, porque eso es lo que origina nuestra falta de gratitud al perdón de Dios: indignación. Si Dios nos ha perdonado todo en su querido Hijo, ¿qué nos toca hacer a nosotros respecto de las pequeñas ofensas que a veces engrandecemos que nos hacen los demás? Piensa siempre en Jesús, ofendido por la humanidad y crucificado, calumniado al máximo. El Nuevo Testamento dice, Él que nada hizo, mereció ese terrible tormento. Él que pasó por la vida haciendo el bien, expulsando a los demonios y curando a los enfermos, mereció ese tormento. ¿Quién sino un Dios purísimo y toda bondad tendría toda la prerrogativa para indignarse contra nosotros? Y miren, nos perdona desde la cruz, intercediendo por nosotros. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Interesante que Dios nos perdone porque considera nuestra falta de perfección, porque sabe que somos criaturas que tenemos límites, porque no conocemos toda la verdad, porque estamos sumidos en una situación y a menudo nomás miramos desde nuestra óptica. Por eso nos perdona Dios, porque nos considera en nuestro ser de criaturas. Somos un simple ser humano, somos pequeños, somos frágiles. Ese no sería el problema es que ese perdón que Dios nos da, no lo imitamos nosotros cuando nos pasa eso a nosotros. De manera que la lección, ¿cuál es, queridos hermanos? ¿De dónde sacar motivación, fuerza espiritual para perdonar y sobreponernos a las verdaderas ofensas? Mirando el proceder del Padre Celestial. Peor le fue, Señor, a tu querido Hijo, que nada debía.
Peor le va a tantas gentes y personas en el mundo que son realmente ofendidas con unas ofensas que claman al cielo y tienen un corazón pobre, limpio de soberbias y de rencores, y ni siquiera se acuerdan de las cosas que les hacen. Esos son verdaderos hijos, hijas de Dios. Miren cómo el perdón es símbolo de la omnipotencia humana. Cuando Jesús nos salvó y nos dio su gracia, nos hizo omnipotentes como Él. Si estamos vinculados a una ofensa, si estamos esclavizados, atados a algo que nos pasó con alguien, es porque así lo hemos decidido, no es una circunstancia natural. Yo decido estar vinculado y alzar en sitio aparte en el alma esa ofensa que me hicieron. Y yo mismo soy el que puedo desvincularme, liberarme y decir, como tantas frases tiene la gente: más se perdió en la guerra, ni más ricos ni más pobres, hay cosas peores, a Jesús le hicieron peor, Dios que le bendiga. Y entonces viene el otorgamiento máximo del perdón. Vean cómo el perdón es actividad de la persona, decisión enteramente libre. No hay que perdonar porque Dios nos tiene amenazados con hacernos a nosotros lo mismo que le hizo a ese en la parábola. Hay que perdonar de corazón, así termina la parábola. Lo mismo hará su Padre Celestial con todo aquel que no perdone de corazón a su hermano. No nomás en las formas, no en lo superficial. Aquí en el corazón ya quedó cancelado y suprimido aquello que pasó. Cerramos la carpeta, o le damos carpetazo, como se dice, y sigue la convivencia. Que el Señor nos dé un corazón grande, libre, un corazón lleno de inspiración al mirar el perdón que nos da diariamente, para que también nosotros relativicemos todo lo que nuestros hermanos nos hacen y que nos haga conscientes de lo que nosotros también podemos estar causando a los demás. Vamos a ponernos